Entonces, les damos la bienvenida esta noche a nuestro encuentro Cuéntanos tu cuento, Colombia. En la ronda de hoy tenemos como invitadas a Luz Marina Perdomo y a Beatriz Elena Robledo. Igualmente, en la noche de hoy tenemos una compañera desde Panamá que nos está acompañando porque hoy Lida Natalia no puede estar con nosotros porque está trabajando en el diplomado en Panamá. Entonces nos acompaña desde Panamá Ana Melisa. Y como siempre, Gloria Bejarano y aquí Catalina Zuluaga. Entonces, bueno, pues que todos estemos muy dispuestos a este encuentro maravilloso con estas mujeres que tienen mucho que aportarnos. Entonces, voy a arrancar presentando a Luz Marina Perdón, docente en educación preescolar, formación empírica en talleres de artes y otras disciplinas de educación formal, participante en el primer y segundo Congreso Internacional de Discapacidad, Rompiendo Límites, con diplomado en Valores Humanos y estudios de Medicina Tradicional China y masajes en la Escuela Nanjing de Bogotá. Trabajó en la Fundación Rafael Pombo entre 1993 y 2009. Allí algunos de los que estamos aquí presentes pudimos compartir con ella pues nuestro trabajo. En la fundación, también trabajó en la Fundación CAIDES, donde coordinó 5 proyectos pedagógicos en el Meta y otras zonas del país. Ludoteca Móvil, Fundación Pacific Rubiales, Espacio Creativo de Derechos. Un meta al derecho para el desarrollo de los niños y las niñas. Relatos al derecho y territorios de paz y convivencia. También trabajó con el Banco de la República, donde inició como tallerista en 1996 y trabajó hasta el año 2020, precisamente en pandemia, implementando talleres en las bibliotecas y casas de la cultura. Participó como facilitadora de Fundalectura en los proyectos 40 por 40, formando lectores desde los pilares de la educación a primera infancia, psicomotricidad y arte, formando lectores desde la educación inicial y fiesta dirigida a docentes y madres comunitarias del ICBF. Actualmente trabaja desde su taller de creación e investigación Kinde en procesos de acompañamiento personalizados y comunitarios. Bueno, entonces, con ustedes, Luz Marina Perdón. Bueno, pues primero que todo agradecer, gratitud infinita por este encuentro, por la invitación también y por permitir también compartir esos haceres en todo este tiempo desde que iniciamos. No sé si es posible que pueda compartir, tengo una presentación, realmente me estoy apoyando con las fotos que me pareció mucho más cómodo para mí. No sé si es posible que la pueda compartir desde acá, si me guían. El O PDF, te lo puedo compartir acá. Bueno, gracias. ¿Lo están viendo ya? Sí, está bien. Bueno, Ok. para mí el viaje de este encuentro llamado TIEC inicia en el 92. Yo llego a la Fundación Rafael Pombo en ese año, un mes antes de que empezara la Feria del Libro. Antes de estar allí, era gestora cultural de un proyecto, Proyecto Neón, que habíamos fundado con 2 compañeros más. Ese proyecto tenía tres, líneas, que era el cine club, los talleres y los eventos culturales. Y estaba encaminado a trabajar con las comunidades educativas, los jóvenes y los niños de las instituciones distritales y los maestros apoyando el programa que hacían cada año. Entonces, cuando llego a la Pombo, me encuentro con María Victoria y ella pues conoce la experticia que tenía en esto y me comenta, le inquieta un poco y a mí también, porque lo primero que me dice es que en feria no existía la modalidad de los talleres de imagen. Entonces, pues con esa invitación se inicia como ese proceso. Yo entro a desarrollar los talleres de imagen junto con mis 2 compañeros que en ese momento estaban en el proyecto Neón, que era el proyecto que liderábamos desde el Cine Club.
Y ahí obviamente empieza la capacitación y todas las miradas de los talleres. Yo te voy avisando cuándo, gracias, de los talleres con Gloria. Empieza ese delicioso juego, esa deliciosa conexión con los TIEC, que por supuesto me maravillan, que conectan mucho con mi esencia. Una cosa era lo que yo venía haciendo bueno, desde el Cineclub, ese contacto con los jóvenes, esos cineforos que eran también muy enriquecedores, pero otra cosa es llegar a los TIEC y encontrarme conmigo misma en todo este trayecto que se empezó a dar. Entonces, si quieres, vamos adelante. Los talleres empiezan a ser para mí muy, muy enriquecedores. Y bueno, voy a hablar desde la casa, Pombo, pero pues como los TIEC ahí siempre presentes, yo encuentro cuando entro a la casa dos líneas. Una es los proyectos que se generaban en la casa y la otra, la feria del libro. Siento que hice carrera en la Pombo, yo hice carrera con base en la feria del libro. Volvamos a la anterior, por favor. Hago como mi carrera en la feria del libro. No, la anterior. A la anterior, sí. Yo te voy avisando, por favor. Y tengo como un proceso que para mí fue muy interesante. Primero empiezo con los talleres de cine que eran en equipo, o sea, ahí estuve como 8 años trabajando y siempre estuvimos 4 personas trabajando en ese taller. Pudimos desarrollar como toda la experiencia desde lo plano hasta lo dimensional, por decirlo así, y poder hacer todo ese trabajo con la luz, con la sombra, bueno, poder hacer como, sí, todo ese recorrido eh, que es tan delicioso de la imagen. Y después de esos 8 años, como que ya siento la necesidad de moverme a otro lado. Hago como todo ese paso por ahí de exploración y paso entonces a un cubículo individual en donde empiezo a trabajar desde los talleres de la plástica. Me muevo por allí y también empiezo a encontrar pues un montón de cosas que más adelante quiero mencionar, que empiezan a marcar paso a paso pues mi experiencia con usted. Y después de eso, como que vuelvo a salir del cubículo y empiezo a cuestionarme mucho con la población diversamente hábil. Algo que me llamaba mucho la atención en la Pombo y que me parecía muy importante era el trabajo que hacía por los derechos de los niños y las niñas. Y como que me confrontaba mucho el ver que no había como un espacio para ellos, para la población diversamente hábil. Entonces, como un año atrás o 2 años atrás de que empiece a sentir como esa inquietud también de querer lanzar un espacio para ellos, empiezo a trabajar con Maggie Ampudia, María Clara Ampudia, que era una fisioterapeuta que trabajaba con las personas en condición de discapacidad. Entonces empezamos a encontrar nuestras fortalezas en ese hacer. Ella tenía una gran fortaleza, aparte de todo el aprendizaje que tenía las terapias. eh, Tenía una voz, o tiene una voz preciosa y un don con la música muy especial. Entonces empecé a trabajar con ella en sus prácticas que hacía con sus pacientes y a plantearle como esa inquietud que tenía frente a las personas con discapacidad. Entonces, ya en una feria que está ya próxima pues a iniciar, yo empiezo a plantear en la fundación el espacio para ellos, que se abra un espacio y no, como que no, en ese momento no soy escuchada. Pasa el año y al año siguiente como que vuelvo a proponerlo. En ese momento estaba ya Henry y Henry me dice, bueno, listo, hágalo, pero entonces pues como que encargándose de todo, ¿cierto? Entonces yo me lanzo a buscar los grupos, a buscar las diferentes temáticas en discapacidad y empezamos a hacer toda esa planeación con Maggie y resulta ser pues una experiencia realmente maravillosa que marcó mi vida muchísimo, muchísimo. Iniciamos los talleres desde la literatura como era casi siempre
Pero entonces al hacer la convocatoria nos dimos cuenta que había personas pues con diferentes discapacidades. Estaban las que tenían pues la discapacidad auditiva, las personas con dificultad visual, las parálisis, muchas discapacidades empezamos a encontrar. Entonces organizamos los talleres de manera que pudieran llegar a cada condición de manera específica. Con la misma línea de base que teníamos, empezamos a hacer las adaptaciones para las personas que llegaban con deficiencia auditiva o con deficiencia visual, y empezamos a encontrar ahí cómo fortalecerlas. Y entonces nos dimos un encuentro maravilloso que fue con todo lo sensorial. Empezamos a trabajar con todo lo sensorial y fortalecimos muchísimo ese aprendizaje. O sea, si trabajábamos con personas en condición visual, eh, entonces había como un detonante que nos llevaba al desarrollo del taller, que era desde el tacto también y desde la escucha. Y así fuimos adaptando también para las personas que no tenían audición, entonces era desde la imagen y desde también como todo lo sensorial. Fue una exploración de lo sensorial muy bello. Y ahí estuvimos por 3 años seguidos. Ese taller marcó muchísimo mi experiencia. Y del otro lado estaban pues los proyectos de casa, en donde estuve pues participando con la voz de los niños y las niñas como constructores de paz, los talleres de casa, el proyecto Jitoma, que también fue para mí bien clave. Ese proyecto fue muy clave, y el proyecto Casuca Siembra Lectores. ¿Por qué fue tan clave para mí proyecto Jitoma? Porque atravesando ese proyecto yo pude encontrar, ahora sí, si quieres podemos pasar al siguiente, pude encontrar un poco la estructura clara de los talleres. Eh, a través, en este proyecto Jitoma teníamos con Álvaro reuniones. Él era el que estaba como a la cabeza de los talleres, y en una de esas reuniones, siempre como hablando de todo lo que pasaba, yo le digo, mira, definitivamente para mí los talleres, los TIEC, tienen 4 momentos pedagógicos, que era el encuentro, la exploración, la creación y la socialización. Con esos 4 elementos yo me quedo para seguir desarrollando todas mis propuestas a lo largo de este tiempo, y, y voy dándome cuenta que el encuentro, además de ese momento en que es el estar con el otro y conmigo misma, también es un encuentro en donde se involucra el mismo espacio, en donde es importante también el material con el que voy a trabajar, en donde también necesito pasar a una exploración con el mismo, con el material, con el otro, con el mismo medio en donde estoy, y explorarlo antes de llegar a una creación. Y obviamente la socialización, importantísima y clave siempre para todos los procesos, empiezan a hacer como ese acompañamiento en los talleres. Obviamente los otros ítems, la literatura, el juego, la integridad de los lenguajes artísticos, se vuelven para mí también algo muy importante. La continuidad de los procesos en otros ámbitos, porque si bien estoy hablando de los proyectos en los que estuve inicialmente en la Pombo, algo que ha sucedido conmigo en el trayecto de este tiempo es que ese taller, por ejemplo, de los derechos de los niños y las niñas, se volvió luego para mí una cosa de profundidad inmensa cuando empiezo a hacer el desarrollo de los talleres en el Meta. O sea, no cambian. Los talleres de cine mm, son la base también para empezar a desarrollar todo ese trabajo de sensibilidad y todo también ese trabajo que acompaña varios de los procesos del Meta. Aparece el ritual para mí también en los mismos talleres de la Pombo. El espacio y la exploración del medio, como ya lo dije, la diversidad, desde no solamente la discapacidad, sino la diversidad que contiene al ser humano en todas sus épocas, en todos sus momentos. Y las flores Aparece, no las ponen en agua, ustedes son de Natalia. aparece la vulnerabilidad, el límite, el espacio, el tiempo, la complicidad.
y el silencio en esos talleres. Si quieres podemos pasar a lo siguiente. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y quiero como empezar a hablar ya como de los talleres que he empezado a desarrollar en este momento, pues basada en esa pedagogía TIED, que llega a tocarme, como digo al principio, y que empieza también a transformarse con eso que también yo soy. Entonces, puedo hablar de esos talleres que empecé a hacer con adultos mayores y con las personas con discapacidad. A los adultos mayores, como tocándoles un poco también a que me cuenten a qué sabe esa memoria, y a las personas con discapacidad a que me cuenten también qué es eso de romper límites. Si quieres pasamos a lo siguiente, a la siguiente imagen. Inicio con los talleres de personas con diversidad, que fueron como esta foto, la foto que está en la parte de abajo, la quise colocar porque fue el momento de entrada, la primera vez que empezamos a trabajar ya como en la Pombo. Fue el momento de entrada con una fundación que traía niños en condición de discapacidad motriz. Entonces, fue empezar a explorar de qué manera podíamos empezar a trabajar con ellos, y fue una cosa de mucho aprendizaje para mí. Allí aparecen esas personas que resultan siendo como los cómplices para que los niños puedan desarrollar las experiencias también desde la pintura, desde la parte plástica. No importaba si no teníamos lo importante era tener el espacio, ¿cierto? Porque podíamos trabajar acostados, sentados, de pie. Era empezar a encontrar en los talleres de discapacidad como una forma de conexión con ellos, y es ahí cuando la fundación decía entonces partir del otro, de lo que él trae, de lo que él conoce, de lo que él es. Se hace visible aquí con las disposiciones que nosotros empezábamos a encontrar que facilitaban a ellos el poder acercarse a la exploración de los diferentes materiales. Sigamos con el siguiente, por favor. El juego siempre estaba presente, entonces las telas, que es otro material que también empezamos a explorar, se convertían en atmósferas que nos llevaban y nos recreaban también por diferentes, a ver cuál será la palabra, por diferentes escenografías que también vienen como desde todo ese trayecto que vengo de allá del cine, se hace presente acá también, en crear espacios con escenografías que puedan ayudar a transformar y a hacer ellos también aún bajo su condición, romper todos esos límites y llegar a lo más profundo. La literatura se hace presente desde la imagen, que es como la forma con la que logramos conectar más fácil. Y allí empiezo también a explorar con la imagen, con ellos, ¿no? Con la luz, con la sombra, todo lo que empieza a darse desde el taller de la imagen. Podemos continuar, por favor. La siguiente. Esa exploración también de los materiales, la anterior, por favor. Esa exploración de los materiales es vital, también muy importante cuando está desarrollándose el trabajo con las personas con discapacidad. El contacto se vuelve una cosa muy importante, y también quise colocar esa diapositiva de los cauchos, pensando muchísimo en Gloria y en todo ese juego maravilloso que se creaba a través de esa red. Esos cauchos empiezan a ser también como el acompañamiento un poco pasivo en la discapacidad, el que me permite también de alguna manera moverme, desplazarme, sentir que no estoy solo, y acompañar el cuerpo también en movimientos. Podemos continuar. A la siguiente. Bueno, pues volvemos a encontrarlos acá. Y en la diapositiva de la derecha empieza a generarse también como ese trabajo que empieza a suceder como desde la comunidad, desde lo comunitario, desde el apoyo que yo puedo dar a otros, y
como también los padres, que se empieza a encontrar ahí una cosa muy, muy bonita, y es cómo los padres y los acompañantes se convierten también en esos apoyos que van permitiendo que las personas que participan, hablo de niños, jóvenes y adultos, puedan entrar en ese juego y maravillarse también de su capacidad de poder explorar su cuerpo de otra manera. Vamos a la siguiente, por favor. En ese trabajo de ¿A qué sabe la memoria? Se da un encuentro con los adultos mayores de una manera también muy especial. Y lo pienso mucho porque empiezo a encontrar también que son personas que no son vistas, que empiezan a tener como, a ser como un poco dejadas de lado y además limitadas, ¿no? Con limitaciones, que es como lo que socialmente se piensa, que no son personas que quizás ya cumplieron como una etapa de la vida, y yo pues al trabajar con ellas empiezo a encontrar una riqueza invaluable y, y pues una conexión también con la alegría, el juego y la exploración. Y esos talleres empiezan a hacerse en diferentes lugares, en diferentes bibliotecas. Es un proyecto que empezó manejándose también con el Banco de la República para hacer también encuentros generacionales y empezar a llegar a las bibliotecas con las historias de ellos y crear desde allí bitácoras que iban quedando en las bibliotecas para que los niños pudieran consultarlas dentro de los espacios que existían en las bibliotecas. Podemos continuar a la otra. Pasamos a la siguiente, por favor. Está el juego siempre presente. Es una herramienta que no para y que para mí está presente en todos los procesos pedagógicos. Quiero resaltar muchísimo este taller entre los que han pasado, porque fue un taller que se hizo con la población indígena del Amazonas, específicamente con los ticuna. El banco lo planteó para que pudieran hacer un encuentro intergeneracional con los chicos, específicamente en un ritual que era el ritual de la pelazón, que ya no está, ya no se hace, pues por fortuna, digo yo, porque es un ritual que era bastante pues agresivo. Era un ritual que hacían a las niñas cuando llegaba su momento de la primera menstruación. Ellas eran guardadas en un lugar y bueno, les arrancaban el pelo. Tenía todo un proceso y también tenía pues una connotación antropológica. Pero entonces, como esto pasa a ser algo que deja de suceder, nos reunimos en una comunidad cerca a Leticia con la población indígena, y ellos empiezan a hacer la recreación de todo este ritual, que fue una cosa también maravillosa, y en donde los materiales que no los teníamos a la mano fueron un recurso súper importante para que pudiera llegaran ellos a vivir esta experiencia. Seguimos con la siguiente, por favor. Se termina en una gran fiesta. Este ritual, este taller, va contando a los niños desde el principio lo que va sucediendo, pero estas mujeres y estos hombres que empiezan a ser parte de ese taller van haciendo todo el proceso paso a paso con el papel. Se hacen las prendas, se hacen los tocados, les hablan a los niños de los significados, e incluso se hace en ese momento todo el proceso de tintura que tenían los vestidos y los ropajes que utilizaban para el ritual. Siguiente, por favor. Ese fue un taller que desarrollamos en 4 días, paso a paso, con todos los elementos en ese momento posibles. Bueno, pues ahí aparece una de ellas realizando el traje que se colocarían para el cierre ya de la ceremonia. Continuamos, por favor. Bueno, y no pude pues pasar por alto las pinturas que salieron en ese taller, porque fueron para mí también me hablaron mucho del territorio, de lo que ellos estaban viviendo. Hasta los colores tuvieron que ver ahí, muchos colores tierra también muy presentes. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora donde estuvieron pues los TIEC
todo el tiempo presentes también. ¿Podemos continuar? A la siguiente. Con la primera infancia, con la primera infancia se dan también varios talleres y es como jugar el juego de las múltiples conexiones que los libros establecen con con la experiencia visual en la vida de los niños y las niñas y lo que a su vez involucra el descubrimiento y el disfrute de diversas sensaciones, posibilidades que ofrecen los lenguajes artísticos y la exploración del medio. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esos talleres los empiezo a desarrollar, también todos van de la mano con, con el Banco de la República, también con Fundalectura, con diferentes entidades que empiezo a trabajar. Y específicamente este que está acá y algunos que vienen más adelante, hablan del proceso que se vivió en 40x40 que era un acompañamiento también, pero basado también en la programación que llevaban los docentes. Y yo empiezo pues a encontrar también ahí como esa importancia, sigue permaneciendo la importancia del ritual, del encuentro, y voy desarrollando como, aquí por ejemplo estábamos trabajando la línea y el punto y los chicos empiezan como también a explorar formas y a ver que podían también tener un volumen, una transformación. Continuamos, por favor. Siguiente. Eh, También empiezo como a observar la posibilidad desde el juego y la creación de poder entender algunos conceptos. En este básicamente estábamos entendiendo lo que era el concepto de la metamorfosis, desarrollándolo como paso a paso desde el juego también y la imaginación de ellos. Continuamos. Se desarrollan también proyectos. Este fue un proyecto muy lindo que se trabajó con las familias y desde objetos muy pequeñitos y también muy simbólicos para los niños, esas cajitas en donde uno está siempre guardando cositas, llevando. Empezamos a crear entonces también como esas personas que habitan nuestra familia, nuestra casa. En este proyecto los padres estuvieron también muy conectados y los niños empezaron a escribirle a los padres también pequeñas cartas de los procesos que ellos iban encontrando en el proyecto y los padres a su vez armaron una bitácora en donde empezaron a contarles a los niños anécdotas que habían sucedido. eh, en algún momento de la vida con ellos, alrededor de ellos. Todo esto fue empezando a guardarse en esa cajita que luego se convirtió como el cofrecito de casa, donde iban depositando también cositas que ellos querían comentar. Continuamos. También cómo la lectura también y la escritura ayudan a esos procesos también, los grafos. eh, que los niños hacían eran traducidos a partir de encuentros que teníamos con los padres y en las clases también. Continuamos. Nuevamente aparece el punto, la línea, como toda esa prematemáticas también en el desarrollo de los niños. Hubo una cosa muy bonita que este proceso estuvo acompañado también por varios artistas, estuvo presente Bonet, estuvo presente Picasso, entonces a partir de ese proceso podíamos desarrollar y hablar un poquito de lo que eran las figuras geométricas. Seguimos. Está otra vez ahí como ese manejo de los materiales también, que era la exploración de los materiales dentro del medio para poder construir también y poder hablar de conceptos, nos ayudó muchísimo. Los procesos colectivos también eran como muy determinantes en nuestros encuentros. Mm, los materiales, nuevamente, los grabados se transformaban también en formas y lenguajes que los niños interpretaban.
desde su cotidianidad también, teniendo en cuenta su cotidianidad. Seguimos, por favor. Pasamos al siguiente. Voy encontrando en todo ese proceso también cómo los materiales eh, hacen parte del ritual, integran y transforman. Entonces, voy viendo cómo esos materiales pueden agruparse también de una manera que inviten, que convoquen, que habiten el espacio antes de ser transformados, inclusive los libros. Continuamos. Y cómo también a partir de elementos muy simples podemos empezar a construir desde el colectivo también, a explorar, a hacer toda esa exploración de, también de sentires, ¿no? De formas, de haceres. Continuamos. Podemos continuar. Dando estos que acaban de ver también eran como talleres que estaban dirigidos desde el Banco de la República, dando como apoyo también a los docentes de primera infancia, como elementos también lúdicos y creativos para poder generar en los niños también curiosidad y que pudieran llegar ellos mismos a, a tener más claridad de los conceptos y alrededor de lo que estaba sucediendo. Continuamos. Definitivamente integro y quedo absolutamente convencida que el ritual es una herramienta muy poderosa dentro de los talleres. Em, y ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía Daniel Castro sobre, sobre hablando, no, hablando del rito y hablando del ritual también, ¿no? Como el rito permite como esos espacios circulares de poder ir de un principio al fin, a fin. El ritual es algo que va más profundo, que nos va como conectando también un poco con con lo que no vemos, con lo que nos conecta más con ese ser interno, con el alma que nos habita. Continuamos. Sigo pues como manejando el espacio y como la propuesta también de los materiales como habitan el espacio antes de ser transformados. Sigamos. Bueno, me voy ya como un poco más a los proyectos más grandes también que han estado como presentes, y es cuando empiezo con la ludoteca móvil, que empieza a trabajar desde los derechos de los niños y las niñas. Este espacio se genera a partir de unos juegos un poco no digamos tradicionales, sino más bien como juegos muy específicos. Fue implementado en 6 municipios del área petrolera y también dio un espacio para encuentros muy interesantes. Si quieres podemos seguir, por favor. La siguiente diapositiva. Los niños empiezan a encontrar también allí respuestas un poco a muchas preguntas que ellos se hacían con respecto con respecto a cómo hacer valer sus derechos, ¿cierto? Este proyecto que se da en Pacífico Rubiales se centra en 3 módulos. Uno era como el módulo donde los niños entraban a jugar con todos los derechos, estaban los derechos a la libre expresión, al nombre, a la nacionalidad, bueno, todos los que vamos conociendo. Podemos continuar, por favor, a la siguiente diapositiva. Y empieza a generar también espacios de reflexión a los adultos. Inicialmente la ludoteca estaba pensada solamente para atención a la población niños y jóvenes, pero se empieza a ver pues la necesidad de que los adultos entren también a jugar, y se empieza a crear la ludoteca como un espacio de investigación también,
de investigación no solamente para las comunidades, sino para la misma empresa Pacífico Viales, que es la que genera ese proyecto, que empieza a dar resultados también empieza a encontrar vulneración de derechos de los niños y empieza a encontrar también en los mismos empleados de la fundación eh, eh, vacíos que ellos empiezan a decantar a partir del juego y la creatividad también. Podemos continuar. Esa biblioteca contenía 3 espacios. Este era como el de los derechos conocidos, en donde los niños exploraban 7 de los derechos y se generaba todo un conversatorio y un análisis alrededor de cada derecho. Seguimos, por favor. Había otro espacio que era un espacio más sensorial, en donde los niños podían expresar desde las visualizaciones también momentos que ellos vivían difíciles, y los adultos pues a su vez también expresaban inquietudes también que tenían frente al manejo con los jóvenes y con los niños para afrontar como situaciones difíciles que ellos vivían. Continuamos, por favor. eh, Había un módulo que era el módulo en donde eh, los niños empezaban, o los adultos, hacían compromisos después de hacer ese espacio, caminaban por ese espacio de reflexión desde donde el juego estaba siempre presente. Y en ese último módulo había como un espacio de reflexión, y ellos podían encontrar que debían hacer, tenían que hacer algunos cambios en su vida y en sus hogares, que fueran como más amables para los niños y las niñas. Continuamos, por favor. No había espacio para la primera infancia en esa ludoteca. Cuando yo recibo o llego a coordinar esa ludoteca, no había espacio para la primera infancia. Entonces empezamos a crear también el espacio de juego para ellos, súper importante. Continuamos. Se empiezan a crear también espacios fuera. La ludoteca se sale de su espacio convencional y empieza a tomarse espacios en los municipios. Este proyecto se desarrolló en 7 municipios, a tomarse espacios y de diferentes maneras a hacer presencia y a convocar también a los adultos para que puedan empezar a hablar de ese tema y a reflexionar también sobre sus formas de relacionamiento con los niños y los jóvenes. Se hacen comparsas y se toman espacios que se transforman alrededor del juego. Sale la ludoteca realmente a los pueblos. Continuamos. Em, bueno, aparecen otros proyectos también liderados por la gobernación del Meta, eh, trabajando los derechos de los niños, y se empiezan a hacer eh, uno que es Meta al Derecha para el Desarrollo de los Niños y las Niñas. Era una campaña lúdico-pedagógica que se hizo con la adaptación de los juegos, y donde se empieza como a hacer la capacitación y el fortalecimiento de los derechos. Después de pasar por la ludoteca móvil, entonces la Fundación Bitácora, que era la que estaba liderando ese proceso, ve la necesidad de empezar a abrir ese espacio y a crear otros espacios en donde los derechos puedan ser más visibles y pueda llegar como a más personas esta posibilidad. Seguimos, seguimos. Se empiezan a generar espacios en los colegios con los mismos elementos que había, algunos elementos que se habían tomado en la ludoteca, y empiezan a llegar a los niños, empiezan, como suele empezar a suceder, pues se empieza a hacer denuncias de algunos casos, y el material lúdico empieza a dar pues resultados que no se esperaban, profundos alrededor de las familias también, y hacer más visibles como la vulneración de derechos de niños y niñas. Continuamos. Se empiezan entonces, se empieza a ver con esto como la necesidad de empezar a capacitar también
y se hace un trabajo alrededor de los gestores culturales. Esto funciona todo desde la gobernación del Meta por los trabajos de los niños y las niñas. Continuamos. Bueno, pues puedo decir que soy lo que soy, que el viaje continúa, que lleva en mi mochila 34 años caminando con los tips, siempre en proceso de transformación, habitando el cuerpo, los espacios, el pensamiento, el alma. Van conmigo regando semillas de creación, de juego y de conexión con el amor y pues con todo lo que me ha dejado también esta experiencia en la POM. Podemos, no sé, creo que hay otra diapositiva ahí que me gustaría. Esa diapositiva fue para mí como el inicio, ¿cierto? Ese Anthony Brown con en todas sus formas y en todas sus miradas me fue llevando también a mí a esto que para mí ha sido realmente un viaje, esta experiencia con la Pombo. Ha sido muy enriquecedora para mí. He podido pues trabajar con diferentes poblaciones que han marcado mi vida y está marcada desde el inicio y la experiencia que vivo en la fundación. Muchas gracias. ¿Podemos pasar a la última? Parece que no quedó la última. Bueno, básicamente es como el mejor material que pude encontrar para poder contar un poquito lo que ha sido parte de la experiencia que se ha venido desarrollando o que he venido desarrollando después de que salí de la Pombo. Un espacio que marcó mi vida de manera fundamental y que se convirtió en mi hacer. La Pombo se convierte en mi hacer con todo este transitar de experiencias y de los talleres en los que participé en los TIEC, que fue como esa gran herencia que recibo de Gloria Bejarano y de la Fundación Rafael Pombo. Bueno, Luzma, muchas gracias por tu intervención. Nos hace revivir momentos que compartimos contigo. Igual es una historia de vida que también hemos compartido porque muchos de nosotros fuimos tocados y continuamos ahí tocados por esta experiencia de los TIEC. Así es. Para todos ustedes, guarden sus preguntas, sus inquietudes para que al final volvamos a retomar con Gloria, con Luz Marina, si tenemos algo que decir. Entonces, en este momento les voy a presentar a nuestra segunda invitada, Beatriz Elena Robledo, escritora, ensayista y profesora, investigadora en las áreas de literatura infantil y juvenil, con procesos de formación lectora. Tiene más de 30 años de experiencia en el campo con diferentes instituciones del país. Fue subdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia y subdirectora de Lectura y Bibliotecas de CERLAC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Ha escrito varias obras de ficción, tales como Flores Blancas para Papá, de S&M, Fígaro, y simpáticamente me acordé que yo aquí tengo Fígaro conmigo. Y que hace muchísimo tiempo no lo leo, lo tengo que volver a leer con mi hija otra vez. Bueno, qué alegría. El otro Simón de Planeta, bueno, ha elaborado antologías de cuento y poesía, siendo la más reciente mi primer libro de poesía colombiana con S&M, y personajes con diferentes trajes, antología de poemas para niños de Rafael Pombo con S&M. También se dedica a cultivar el género bibliográfico, destacándose las biografías de Rafael Pombo, La vida de un poeta, de Ediciones B, Viva la Pola, Libro al Viento de Idartes, María Cano, La Virgen Roja de Random House y Teresita Gómez, Música, Toda una Vida de Random House. Igualmente ha escrito textos de investigación en lectura y literatura infantil y juvenil, el arte de la mediación, espacios y estrategias para la promoción de lectura con Editorial Norma, y Todos los danzantes con panorama histórico de la literatura infantil y juvenil con la Universidad del Rosario y Babel Libros. Ha trabajado en varios proyectos de lectura, escritura y oralidad con poblaciones en situación de marginalidad, desvinculados del conflicto armado, niños y jóvenes en situación de calle, mujeres cuidadoras, campesinas y mujeres trabajadoras sexuales.
con instituciones como CERLAC, la Secretaría de la Mujer de Bogotá y Dartes y Taller de Talleres. Igualmente, quiero hacer un pare aquí para decir que creo que creo, si no me equivoco, en el 2019 dicta un taller en la Virgilio Barco, de la cual yo fui alumna de ella, que se llamaba Casapalabras. Recibió la beca de investigación Fernando Charri Lara, promotora de la literatura infantil colombiana, Instituto Caro y Cuervo de Bogotá en el 2006, la beca de investigación internacional Jugend, Jugendbibliothek. Qué mal mi alemán, ¿cierto? München, No, el mío Alemania, también fresca. 2000, y la beca Cultura de Investigación 1996, Literatura Infantil Colombiana, Medio Siglo de Olvido, 1990, 1950, en Bogotá, 1996. Fue jurado del Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil S&M, del Premio Casas de las Américas en Literatura para Niños y Jóvenes y del Concurso Nacional de Cuento RCN, Ministerio de Educación Nacional. Profesora en los cursos virtuales sobre literatura infantil y juvenil del Instituto Emilia de Brasil y en el Diplomado de Esferas Culturales CONARTE, Monterrey, México. Actualmente es asesora del programa de Esferas Culturales de CONARTE, Monterrey, México, y dirige el consultorio lector, programa de atención personalizada en lectura, escritura y literatura. Entonces, con ustedes, la señora Beatriz Lemus. Ay, no, me da mucha alegría, estoy muy emocionada y muy agradecida porque cuando me hicieron la invitación, yo empecé a echar para atrás y yo, pucha, y me uno a todos los que hemos pasado por aquí y ahorita lo que acabamos de escuchar es que es un privilegio, pues, por un lado ser hija de la Pombo y por otro, haber sí tenido como maestra a Gloria Bejarano. Yo recuerdo, y cuando me puse a acordar de se me vinieron imágenes, pero estoy hablando de 40 años más, es que ya las cuentas uno no las hace. Yo ya no miro para atrás y, y me acuerdo de lo que yo sentí en ese taller, esos días de taller en que explorábamos el espacio, el cuerpo, el juego, y de pronto empecé a decir, claro, por primera vez, eh, pues no sé, para mí fue como descubrir una cosa que después uno dice, pero sí, obvio, no, no es tan obvio, que el valor de la singularidad, por ejemplo. O sea, de que de acuerdo con el trabajo de las siluetas del cuerpo y cómo uno se hacía y se miraba y decía, que después uno, eso lo retomó muchas veces, pero lo que yo viví y sentí era eso. Por otro lado, el sentir el cuerpo. Yo he sido muy de sentarme en escritorios, bibliotecas, entonces descubrir como el movimiento del cuerpo, la relación con el espacio, todo eso fue maravilloso. Yo me puse a pensar y a hacer una especie de guión para traer aquí, pero me acordé de un texto que yo había escrito hace unos años, que realmente, que se llama Cartografía de una promotora de lectura, que yo quiero leer y glosar un poquito porque releyendo le digo, ahí está Tieck, ahí está todo, porque yo siento que es como dije, wow, ese es el ADN pedagógico que yo, que yo adquirí desde la Pombo como un ADN y de ahí para adelante, consciente o no, uno ya en todos los proyectos, pues ya puede haber pasado momentos de reflexión, de lecturas y de todo, pero como que eso quedó parte como del metabolismo interno, ¿no? Una cosa muy, muy, muy incorporada desde el cuerpo y desde el alma y desde el ser. Entonces, pues voy a leer un poco porque se remonta precisamente a los años de la Pombo. Entonces dice, llegué a la promoción de la lectura por azar, o quizá lo hice por vocación de lenguaje y de palabra, gusto y pasión por la literatura. En ese entonces, me remito a principios de los años 80, no se hablaba de promoción de lectura, al menos no en nuestro medio. Hablábamos de literatura y descubríamos asombrados el universo rico y variado de los libros para niños. Eran los años dorados de la Fundación Rafael Pombo. O más que los dorados, era el inicio de un descubrimiento, no solo para mí, sino para muchos de los que allí compartimos trabajo y experiencias. Recuerdo que el azar o el destino, nunca se sabe, puso sus cartas sobre la mesa
Yo andaba buscando trabajo fijo, pues me había saturado del medio de la televisión. Viví durante varios años de hacer libretos para este medio, sobre todo para un programa que dirigía Jaime Botero Gómez, quien fue mi maestro en esto de crear escenas dramáticas en espacios interiores y de adaptar novelas inglesas del siglo XIX para estudios cerrados. Y me refiero a este episodio que, aunque parezca muy personal, lo señalo porque fue un oficio que me sirvió mucho para comprender lo que tiene de escenográfico el acto de promover la lectura y la posibilidad de que este escenario tiene de relacionarse con el universo simbólico de la literatura y de la cultura. Un día, por razones que no vienen al caso, no quise escribir más para los medios masivos. Me había ido por un tiempo de Bogotá y al volver ya Jaime no estaba y empecé a lidiar con directores déspotas y ególatras y con la tiranía del rating. Preferí cambiar de oficio. Pasé hojas de vida en aquellos lugares donde pensaba que sería rico trabajar y así llegué a la fundación. Tuve la fortuna de atender la sala infantil con Yolanda Reyes y de compartir talleres y discusiones con Irene Vasco, la Nena Carvajal, Anita Medrano, Alberto Valdivia, Aníbal Moreno, Tatiana Romero, Gloria Bejarano, Vicky Estrada, Rodrigo Trujillo. Los nombro a todos porque teníamos una sabia y deliciosa manera de aprender y contagiarnos. Inventábamos talleres que poníamos prueba con los compañeros. Entre todos aportábamos, disentíamos, nos nutríamos con todos los lenguajes, teatro, plástica, expresión corporal, literatura, música, y estudiábamos cómo funcionaba el pensamiento lateral y divergente, cómo procedía el pensamiento creativo. Nadie dictaba cátedra, ni se volvía pontífice del saber. Éramos aprendices con la infinita mirada del asombro a flor de piel. Yo creo que eso es TIEC, digo yo ahora. No sé qué dirán ellos, no sé qué dirán ellos de esos tiempos. Por mi parte, rescato imágenes valiosas para lo que nos convoca hoy. Yolanda y yo nos volvimos magas inventando visitas guiadas para la sala infantil, con rutas y pistas que llevaban a los niños a meterse en los libros. Veíamos asombradas como los niños armaban torres altísimas de libros, y los tocaban y manoseaban como si nunca en su vida hubieran tenido un bello libro en sus manos. Invitábamos a los escritores más prestigiosos de entonces a compartir sus historias con los niños y fuimos víctimas del robo de casi la mitad de la colección por parte de algunos jóvenes lectores con un método bastante sofisticado a través de las ventanas de la casa, lo que por supuesto puso en duda todas nuestras convicciones sobre la capacidad redentora del arte. No, eso nos generó una crisis terrible. No nos echaron de milagro. Convocábamos a los vecinos a visitar la biblioteca y a asistir a los talleres con volantes que metíamos debajo de cada puerta, casa por casa. Usábamos megáfono los domingos para atraer ingenuamente a las familias que preferían comerse un helado en la Plaza de Bolívar. Ni un niño asomaba las narices por allí. Y eso para mí fue una fortuna. Tuve, pues los domingos, ¿no? Tuve la oportunidad de leerme casi completa la colección de la sala infantil. Pasaba el día descubriendo territorios inexplorados. Astrid Lindgren, Gianni Rodari, Roald Dahl, Christine Noslinger, María Gripe, Eric Kastner, Michael Ende, Tommy Ungerer, Tommy de Paola, Arnold Lovell. Todos autores europeos y norteamericanos que conformaban la mayor parte de una colección importada de España en una época en que se editaban muy pocos libros para niños en Colombia. Miren cómo va surgiendo el TIEC ahí, ¿no? La exploración, el asombro, esa horizontalidad en el compartir las experiencias, el conocimiento. Y yo eso siempre lo tuve como y lo he tenido presente. Yo digo, no, somos aprendices permanentes, esos pontífices nos han hecho mucho daño. Esta experiencia como lectora me ha permitido corroborar una verdad que les propia a la literatura, su condición de tejido cultural. Una corriente de influencias se mueve entre los escritores, un tejido intertextual urde las tramas y crea nuevos textos. Un escritor deja huella en otro y este en otro, cumpliendo con el destino literario, porque nadie crea de la nada. Pero el tejido textual no era suficiente. Yo venía del mundo de la literatura y me fue fácil retomar las lecturas.
Mi reto fue primero con los niños y luego cuando me promovieron al área de capacitación fue con los maestros. Trabajábamos con las escuelas de los barrios aledaños. Nos retaba la pobreza, el hacinamiento y la violencia con los niños. Éramos militantes entregados a la causa como debe ser un promotor de lectura. Y aunque no le dábamos adjetivo a nuestro quehacer, ni hacíamos evidente el compromiso político del promotor, nuestra manera de abordar la formación de lectores era profundamente política. Nos cuestionábamos la función y el alcance de la literatura en la escuela, la necesidad de transformar la pedagogía de la lectura y la escritura. Estudiamos a Freire, a Rodari, a Kenneth Goodman, a Donald Grace. Leíamos los artículos de Germán Rey sobre el pensamiento creativo. Estábamos al tanto de lo que pasaba con el movimiento pedagógico. No, es que la Pombo realmente sí fue como, o sea, al menos, y yo tuve la fortuna de entrar en los primeros años cuando todo era como, estábamos descubriendo todo, todo era inédito, todo era como, wow, esto existe, esto es posible, ¿sí? Y esa alegría con que hacemos todo, no, la verdad que sí. A unas cuadras de la fundación funcionaba la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil, ACLIC. Allí asistimos a talleres de capacitación, a conversaciones sobre los libros, a los comités de evaluación. Conocí las sutilezas del arte de la selección, las discusiones sobre la calidad, las corrientes y movimientos de la literatura infantil universal. Para mí, ACLIC fue el espacio de la reflexión literaria, mientras el APOMBO afinaba las preguntas sobre la pedagogía de la lengua, la enseñanza de la literatura y las relaciones de esta con las demás artes. Fue un tiempo de trabajo en equipo, de discusiones grupales, de talleres colectivos. Empezamos a mirar lo que pasaba en el resto del país. Recuerdo un evento que marcó un derrotero, el taller de talleres, de allí el nombre de la asociación que inicié con un par de colegas más adelante. Es que para mí eso sí fue, el taller de talleres fue un espacio organizado por la Fundación al que invitamos a talleristas de Medellín, de Cali, de Bogotá, a mostrar su trabajo y a sustentarlo. Para mí ese encuentro fue fundacional. Es así como me imaginé siempre y sigo pensando que debería ser el aprendizaje, entre pares. Ávidos y curiosos, escuchábamos al otro quien nos sorprendía. Teníamos a la niñez y a la literatura en el centro de nuestras preguntas. Después inicié mi camino de promotora literaria. Fue una época en la que Mapa de Colombia se volvió a teñir de rojo. Y era literal, el mapa estaba pintado de zonas rojas, donde los combates entre guerrilla y ejército se intensificaban. Todavía no habían llegado los paracos, era guerrilla y ejército en esa época. Allí debíamos ir a llevar a los niños, a los docentes y a las familias la cultura del libro. No sin cierta ingenuidad e idealismo y cierta arrogancia de élite letrada, llevábamos los libros como la medicina a los males en las diferentes regiones. Detrás había una estrategia gubernamental. El Estado hacía presencia con armas y libros, donde antes había brillado por su ausencia. Acandine, Coclí, Apartadó, Turbo, Arboletes, por el norte Santander de Quilichao, en Cauca, Paujil y Caquetá, la Bota Caucana, Montelíbano, el Andázuri, Cimitarra, el Magdalena Medio. Descubrí la realidad del país y de su gente en relación estrecha con los libros. En Ecoclí, un grupo de maestras se rebeló frente al libro Arturo y Clementina, la tortuga que se liberó de la tiranía de su esposo, buscando su propio camino. Les pareció demasiado feminista. Ellas se sentían bien atendiendo a sus hombres. En Santander de Quilichao, el hombrecito de papel de Fernando Alonso transmitió las noticias de los campesinos perseguidos por el ejército, tildándolos de guerrilleros. En Landazuri, las mujeres contaban historias de cabezas en costales, comparando ese momento con la época de la violencia de los 50. La realidad del país se escribía a partir de la lectura de los libros infantiles. Yo creo que ahí hay otra cosa que todos han señalado de la dimensión social del arte, del TIAC, pues del arte, y como todos de una manera en el arte, en la plástica, en el cine, en la museología, en todo, ¿sí? Que esa era parte de las maravillas de los talleres integrales, ¿sí? Que ahí como que como ese fundamento permitía que uno, que, como era una cosa como muy plástica en el sentido de que ahí se podían dar muchas formas de muchas maneras, ¿no?
Esta incursión en los libros para niños y en su relación con la formación de lectores no se daba solamente en Bogotá. El Banco de la República, yo también soy hija del banco, había abierto un espacio en todas las sucursales de sus áreas culturales para la exploración de la literatura infantil. ACLIC realizaba talleres de formación de maestros en varias ciudades del país en los espacios que abría el Banco de la República. Y es que el Banco de la República era hijo de la Pombo, o sea, es una cosa va generando otra, ¿sí? Porque ellos incluso, Teníamos la digo, colección del banco, ¿te acordás? claro, La biblioteca del claro, banco la teníamos allí, ¿sí? claro. Y ellos empezaron a ver la maravilla y empezaron a abrir salas Ah, infantiles en todo el país. Sí. Me había retirado de la Pombo y me uní pues me retiré sin haber querido, pero las circunstancias de la vida siempre lo llevan a uno. Me había retirado de la Pombo y me uní al grupo de talleristas que viajaba por el país ofreciendo estos talleres que recuerdo eran modulares y estaban centrados en los géneros literarios, taller de cuento, de poesía, de tira cómica. Hacerlos nos obligaba a estudiar y a consultar el centro de documentación que la asociación tenía en su sede con materiales que la misma Silvia Castrillón había traído de sus viajes a Francia y a Canadá. Buscábamos con ansiedad los referentes universales que nos pudieran nutrir a falta de un espacio académico. Luego, de nuevo por azar o por destino, al principio de los 90, terminé dirigiendo la Fundación Rafael Pombo de Manizales. Esa entidad se había fundado con el mismo espíritu de la de Bogotá y centraba su trabajo en la literatura para niños y su relación con el pensamiento creativo. Allí también se conformó un grupo de jóvenes inquietos por la literatura y las artes que marcaron un camino. Sigifredo Ciro, Marilena Díaz, Marilena Rincón, Gloria Elena Londoño, Liliana Valencia. Logramos convertir la fundación en un referente de trabajo con los niños y los libros. Involucramos a otras instituciones interesadas en la formación de lectores, como la Biblioteca de la Caja de Compensación de Manizales y el Instituto de Bienestar Familiar en su trabajo con las madres comunitarias. Hacíamos talleres con la imprenta de Jairo Ojeda, que años después Irene Vasco incorporó a su proyecto la imprenta manual. Sin saberlo, estábamos haciendo parte de un movimiento que se gestaba en el país alrededor de lo que luego se llamó la promoción de la lectura. ¿Sí? Posteriormente regresé a Bogotá y me vinculé con Fundalectura, la cual había surgido de la fusión de ACLIC con los editores y papeleros del país. Fundalectura significó la oportunidad de consolidar mi trabajo en las áreas que venía desarrollando. Por un lado, la evaluación de materiales de lectura. Allí llegaba la oferta editorial de libros para niños y jóvenes, como aún sigue llegando, y en un comité interno leíamos y seleccionábamos los libros para los boletines de recomendados. Este ejercicio contribuyó a ampliar mi conocimiento sobre los libros infantiles, pero también a afinar mi criterio, y estoy segura que el de todos los que allí leíamos y discutíamos. Por otro lado, coordiné los programas de formación para docentes y bibliotecarios alrededor de temas y problemas sobre la ilustración, la literatura, la biblioteca pública, la escuela, y finalmente me abrió la puerta al ejercicio de la crítica literaria, la cual había iniciado varios años antes a través de las reseñas que escribía en el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República. En este caso, la crítica se centraba en los libros para niños y las revistas Hojas de Lectura, y Relalic, revista de literatura infantil y juvenil latinoamericana, eran espacios privilegiados, no solo para escribir, sino para conocer lo que estaba pasando en América Latina al respecto. Fundalectura, como miembro del IBI, lideraba en ese entonces la Unión de los IBIs latinoamericanos, lo que significaba encuentros anuales con representantes de todos los países de América Latina. Esto significó conocer, escuchar y leer a personas claves como Ana María Machado, Graciela Montes, Marina Colasanti, Ligia Bojunga Núñez. Significó leer sobre Monteiro Lobato, Marilena Walsh, Aquiles Nazoa. También significó indagar sobre la propia historia literaria. De allí el inicio de mis investigaciones sobre la literatura infantil colombiana. Conocer sobre el desarrollo de la literatura en los demás países de América me impulsó a investigar sobre lo que había pasado en Colombia durante varias décadas. Se dio la necesidad de profundizar en el tema, por lo cual decidí hacer la maestría en literatura hispanoamericana. Era una oportunidad para ampliar la investigación y darle un marco teórico y un enfoque historiográfico. Menciono este episodio que, aunque igualmente personal como los otros, me aclaró aún más la convicción de que la promoción de la lectura no debe estar desligada del conocimiento literario y del proceso que va desde la creación de las obras hasta su recepción. Algunos hablan de una cadena y otros del equilibrio de un hábitat.
Cualquiera de las dos concepciones apuntan a comprender la promoción de la lectura como parte de un tejido que va desde la creación, pasando por la divulgación, luego la mediación, hasta llegar al último eslabón que es el lector. Y todo está escrito en una época y en un contexto histórico. Un promotor, un mediador de lectura no puede sustraerse de esta cadena de relaciones. Durante muchos años, la pregunta por la formación de lectores estuvo en el país más centrada en la escuela que en otro lugar. Y más que hablar de promoción de lectura, la reflexión se centraba en cómo transformar la pedagogía de la lectura y la escritura, y en cómo convertir a la escuela en una escuela lectora, empezando por la formación lectora de los mismos docentes. Marcaron el pensamiento de esa época María Eugenia Dubá, Delia Lerner, Ana Teveroski, Emilia Ferreira. Algunas de las colecciones de libros, más allá de textos escolares, que se habían entregado desde el nivel central y con amplia cobertura, habían sido pensadas para la escuela. Bueno, si los aburro me dicen. El Vamos. plan lector es rico leer, plan de gobierno concebido y ejecutado por una lectura, fue diseñado en espacios por fuera de la institución escolar, precisamente con el fin de incidir en la transformación lectora de las comunidades. De allí que se instalaron puestos de lectura en lugares de la comunidad y en las bibliotecas públicas. Este hecho era un cambio en la concepción de la promoción de lectura, no solo porque ensanchaba el horizonte de posibilidades, sino porque se consideraba la promoción de lectura dirigida a los adultos. Estando en Fundalectura volví a tener la oportunidad de viajar por el país. Era necesario evaluar ese plan. Era el año 1994. Durante un viaje a San José del Guaviare, anoto en mi diario: la cadencia rítmica de las ciclas al pasar genera un aire de tranquilo sosiego que no tiene nada que ver con la historia del campo sobre los muchachos, los enfrentamientos continuos entre la guerrilla y el ejército, los bombardeos a los cuales la gente ya se ha acostumbrado. San José parece un nido abandonado en la selva, pero protegido en su interior. Ver pasar a los adolescentes charlando al ritmo de un pedaleo lento no tiene relación con el acto cruel y violento que sucedió el año pasado, cuando los muchachos fueron emboscados por el ejército. Venían caminando por una trocha y fueron bombardeados. Cientos de ellos murieron. Fue terrible, cuenta la inspectora de planeación. Antes los muchachos ni siquiera terminaban el colegio. Si perdían el año, se iban para el monte. Ahora prefieren ir a raspar coca. Se hace 10, 15 mil pesos diarios. Incluso las niñas se enamoraban y se iban. Y, ya no es tanto, ahora los atrae más la coca. En Miraflores, por ejemplo, Miraflores, hay algo mágico y alucinante en Miraflores. Su calle principal es el aeropuerto. Vi la fotografía en el Instituto de Cultura. Al lado y lado de una pista, 3 hileras de casas. Esa fotografía fue animada por diversos comentarios que lo hacen a uno querer ir a Miraflores, pero ir allí es muy costoso. El solo viaje cuesta más de 30.000 pesos. Estamos en el año 94, ¿no? Bueno, solo se puede ir en avión. La entrada por el río significa mínimo una vuelta de 3 días. Allí todo vale mucho dinero. Perfumes finos, ropa importada, restaurantes, donde le preparan lo que pida, vida de bonanza, espejismo que brilla y deslumbra. Allí tenemos un bachillerato agrícola. ¿Se imaginan qué les vamos a enseñar a cultivar si tendría que competir con el cultivo de la coca? Afirma el secretario de Educación Departamental. Le pregunto, ¿usted cree que deberían legalizarla? La verdad es que aquí el consumo está condenado. Usted por aquí no encuentra viciosos. La gente la cultiva y trabaja en ella porque si cultivara otra cosa se moriría de hambre. Lo hacen para vivir. Miraflores, no tiene nada que ver con San José. No tiene nada que ver con nada. Todo allí es como un juego de verdad. Son otras proporciones. En el día se ve poca gente afuera, pero en la noche es pura vida nocturna. En Miraflores quedó una caja viajera en la estación de bomberos. ¿Qué será esa caja? ¿Qué será de esos libros? Cierro el diario. Estos viajes me ubicaron en un lugar distinto a la promoción de la lectura. El hecho de estar evaluando me ponía en otra perspectiva diferente a la que se tiene cuando se imparte un taller o cuando se trabaja desde la institucionalidad. Aquí el contacto era directo con la gente e indagaba por el sentido que tenían los libros para ellos y los usos que hacían de estas colecciones. De igual manera comprendí que la promoción de la lectura va mucho más allá de ella misma. A través de las actividades de animación y a través de los talleres, me iba involucrando cada vez más con los seres humanos con los que trabajaba. Conocía sus deseos, sus sueños, sus frustraciones a nivel individual, pero también el completo tejido de relaciones sociales, la falta de oportunidades, el abuso en las relaciones de poder.
Vuelvo a mi diario y leo. Hoy fuimos a la carpa, hicimos el viaje en voladora por el río. Después del desayuno me fui al Instituto de Cultura para saber a qué hora salíamos. No tenía la certeza si habían concretado el viaje por el río. Era mi deseo más sincero. El padre y la promotora de jóvenes me lo habían recomendado. El raudal. Llevé una buena cámara para hacerle fotos a las rocas que hay en el raudal. Ciertamente rocas de todas las formas y tamaños labradas por el río cuando crece la corriente. El río en verano no es peligroso, pero las voladoras se enredan en las ramas o las raíces y existe el peligro de que se golpee el motor con una roca. Varias veces fue necesario parar y empujar la lancha. Encontramos una caja viajera utilizada más que todo por los adultos lectores disfrutando de la literatura. La caja era atendida por un comerciante quien prestaba los libros. Le pregunté cómo la promocionaba. Con las amistades, eso hice cuando llegó la caja. Amigos, llegaron buenos libros. En ese mundo agreste de la carpa, donde la gente trabaja en el monte o en el río, sorprende encontrar tan buenos lectores. ¿Por qué esa sorpresa? Lo usual es que en el campo se lea poco. Aquí los lectores no eran maestros, eran campesinos quienes después de un duro día de trabajo disfrutan de un tiempo tranquilo leyendo un buen libro. En Guaviare siente uno a Colombia. Gente de todas partes del país colonizó esta región. Hace 20 años era una región virgen, pues 20 años en el 90 y pico. El espejismo del comercio, la coca y las tierras baldías atrajo familias enteras del resto del país, boyacenses, antioqueños, cundinamarqueses, quindianos, caldenses. El país reunido, aclimatado según sus posibilidades. Esto es duro por aquí. Violencia, faltan líderes cívicos, hay gamonales, eso sí. Los políticos logran reunir a la gente, pero a base de promesas. Yo conocí a un politiquero local, dice una señora. Ya murió quien compraba cuadernos para regalarle a los niños y a su mamá la tenía pasando hambre. Yo le daba mercado a la señora, cuenta el párroco, mientras en la contraportada del cuaderno decía, cuaderno donado por fulanito de tal. Esto ha cambiado mucho debido a la coca. La coca, la guerrilla y el ejército. Esos tres factores juntos forman violencia y la violencia es ignorancia. Cierro comillas. A diferencia de la carpa, en otros lugares la colección se había perdido o estaba aún sin usar. Comprendí entonces que una selección excelente de materiales de lectura no era suficiente para formar lectores. Se necesitaban dos ingredientes adicionales: el conocimiento de las poblaciones por las que se quiere trabajar para hacer una selección que, sin sacrificar la calidad, esté más cerca de los intereses y de los niveles lectores de las comunidades. De igual manera, la necesidad de facilitar esa disponibilidad de materiales, es decir, transformar esa disponibilidad en acceso, como bien lo explica Judith Kalman. Durante más de 15 años hice talleres de promoción de lectura en las áreas culturales del Banco de la República. Esto significó continuar construyendo un conocimiento sobre la situación de la lectura y la escritura en las bibliotecas, en las escuelas y en los hogares. Conocer sobre, perdón, yo tenía un agua por acá. Hace falta, sí. Conocer sobre las dificultades y retos que se les presentaban a los mediadores en el día a día, la falta de oportunidades y condiciones para actualizar sus saberes, la realidad violenta del país que generaba deserciones, temores y una especie de desesperanza frente al futuro de esos niños a los que ellos enseñaban. Pude constatar de viva voz los problemas de los estudios y las investigaciones estaban señalando, las rivalidades entre profesores y bibliotecarios frente a la responsabilidad en la formación de lectores, la falta de tiempos reales para los maestros dedicados a su propia formación como lectores, la dificultad para acceder a materiales de lectura. Donde llegaba al final de los talleres, todos me pedían los libros para fotocopiarlos. Y a pesar de la consideración que le tengo a la ley de derechos de autor, no podía negarme. Era su única posibilidad y estaba segura que usarían ese material hasta gastarlo. La inestabilidad de los bibliotecarios públicos, rostros nuevos cada vez que regresaba a un lugar y esa sensación de estar empezando de cero como el mito de Sísifo. Hoy, después de 20 años, el problema sigue vigente. Reviso mis notas y leo. La principal dificultad con la que se enfrentan los bibliotecarios es la politiquería. Están expuestos a ser removidos cada vez que hay cambio de alcalde. Si el bibliotecario no es del mismo grupo político o es destituido o es presionado a obrar como quiere el alcalde, y ellos aceptan temerosos de perder el contrato o el puesto y con una baja autoestima profesional. La inexistencia de bibliotecas y bibliotecarios escolares, en fin, problemas todos que el país no ha terminado de resolver,
y quizá algunos se han ahondado más. Luego en la Asociación de Talleres, porque ese fue el nombre que le di a la asociación, porque eso me marcó a mí. El trabajo directo con la gente se hizo más intenso. Proyectos con escuelas en los barrios más desfavorecidos de la ciudad, formación de promotores de lectura y bibliotecarios a lo largo y ancho del país, orientaciones a los padres de familia, en fin, se amplió la línea de proyectos de promoción de lectura con diferentes poblaciones y se generó un grupo de estudio en el que leíamos los clásicos de la literatura infantil y juvenil y discutíamos sobre sus temáticas y calidades. El trabajo con la asociación me permitió algo que sigo considerando hoy en día muy valioso, y es la posibilidad de pasar de la acción a una reflexión sistemática que permita la construcción de conocimiento y sobre todo que permita comprender el porqué de lo que hacemos. Varios proyectos de investigación fueron posibles con la asociación. Estos proyectos me enseñaron la riqueza de un trabajo interdisciplinario, sobre todo para la promoción de la lectura, donde se entrelazan campos diferentes de acuerdo con las poblaciones con las que trabajamos y de acuerdo también con los propósitos que nos convoquen. El proyecto de lectura de medios audiovisuales con niños y jóvenes desvinculados del conflicto armado me puso en otro lugar. Fue una experiencia que me permitió trabajar de manera muy cercana con estos jóvenes y me desbarató todos los esquemas que ya tenía armados frente a la promoción de la lectura. O sea, lo que yo creía que sabía, no. Cada semana íbamos a las casas donde estaban recluidos a trabajar con ellos. Recurro de nuevo a las notas del diario. Al llegar a Garta, que era la casa en Bucaramanga, me veo caras nuevas, casi todos jóvenes a quienes no conocía y que por información de Jairo supe que se habían vinculado en los últimos 2 meses. José Luis estaba en el kiosco con la trabajadora social. Después de conversar un rato y ponerme en contexto acerca de la situación actual del programa y de los muchachos, hicimos una sesión de taller. Presenté los contenidos del ciclo de identidad. Expuse los 2 temas claves de trabajo, lectura de imágenes y construcción de personajes. Observamos y leímos El Globito Rojo, Zoom y Teatro de Medianoche. En la tarde nos reunimos con los jóvenes, trabajamos en el espacio del comedor acostados en cojines. Como todos eran nuevos, comenzamos por presentarnos. Luego jugamos a las adivinanzas. Esto los entusiasmó muchísimo y realmente estuvimos más de 1 hora en el reto de adivinar. Les gusta sentirse retados. Leonel tomó la vocería y con un libro en la mano lanzó adivinanza tras adivinanza. La merienda llegó en medio del juego. Era un pan dulce y masato. Más se demoró en llegar que ellos en devorarla. Solo quedó mi pan en el plato, pues yo estaba lanzando nuevas adivinanzas. Apostemos el pan de la profe. Listo, dije. Pero vamos a acordar las reglas de juego. Voy a escoger una adivinanza bien difícil. Damos 1 minuto para responder y el que acierte se lleva el pan. Y si responden 2, profe, parten el pan entre 2. Y si 3, pues entre 3. Y si todos, profe, pues parten el pan entre todos. Listo. La hermana de mi tía, que no es mi tía, ¿quién es? Ensayaron miles de respuestas, la prima, la hermana, la abuela. Volví a leerles y volví a contabilizar. A la tercera vez uno de los muchachos dijo, mi madre, ha aceptado, te has ganado el pan. Bravo. Y empujé los aplausos. Profe, queremos un cuento. Leí el cuento que empieza cuando la rana la mosca. Luego pregunté quién había oído hablar de Picasso. Ellos lo transformaron en Picacho. Les conté sobre Picasso, quién era y cómo algunas veces rayaba el papel y de allí sacaba figuras diferentes. Pusimos música. Por solicitud de ellos escuchamos un vallenato y a su ritmo empezaron a rayar las hojas. Luego con colores empezaron a encontrar figuras. Leonel hizo letras. Ángel había rayado la hoja con trazos muy seguidos y esto le dificultó encontrar imágenes figurativas. Juan Fernando se entusiasmó mucho pues encontró varios animales. Alberto Amado fue uno de los que más figuras encontró. Y cada uno se sorprendía a medida que veía un pescado, un muñeco, un árbol, una casa. Al día siguiente continuamos el taller con una relajación. Ellos me piden música, yo les digo que esta vez vamos a relajarnos siguiendo mi voz. Aceptan y se disponen a relajarse. El sentido de la relajación se orienta a un viaje interior y de reconocimiento de sí mismos, pronunciando en silencio su nombre, aceptándose y reconociéndose. Hacia el final de la relajación leo el cuento del pájaro del alma, el cual habla de la identidad. Al regresar de la relajación, algunos recordaron el cuento y pudieron reconstruirlo. Luego hicimos lectura de imagen con el libro Chigüiro, al otro lado del árbol y Teatro de Medianoche, con los libros. Después trabajamos las siluetas tamaño natural para luego hacer creación de personajes. Esto
por supuesto, TIEC, puro TIEC en sustancia pura. Esto les entusiasma, se apoyan, uno dibuja al otro y viceversa. Algunos muchachos, los más inseguros, quizás dicen que no quieren. Sin embargo, poco a poco se van animando. Apoyo el trabajo de cada uno orientándolo en la construcción del personaje, quién es, cómo se llama, qué hace, dónde vive, cómo es su manera de ser. Ponemos varios materiales a su disposición, témperas, marcadores, crayones, colores, lanas, papeles de colores. Andrés dibuja un karateca. Alberto Amado pregunta si puede hacer un uniforme camuflado. Le digo que claro, que si eso es lo que quiere, qué colores necesita. Pide verde, negro y amarillo. Supongo que va a pintar a un guerrillero, pero dibuja a un soldado. Se concentra tanto que dura toda la tarde vistiendo a su personaje. Lionel se va solo a un cuarto y crea a Juan, un señor de 25 años quien trabaja en un taller de motos. A Juan le gusta la mecánica. Arnold trabaja con Lina desde el comienzo. Entre los dos construyen el personaje de una secretaria alegre, buena persona, quien vive con su esposo y sus hijos y quien pasa los días sentada en un computador. Juan Esteban empieza a hacer el personaje de un nadador. Le pinta su pantaloneta de baño. Prepara el color para la piel, pero no le sale el rosado que esperaba, sino un morado que asocia con la muerte. Decide ahogar al nadador. Juan Esteban venía de la SAUC. Se habían empezado a formar los ejércitos paramilitares. Cierro comillas. Este trabajo me enseñó el valor que tiene la literatura para la construcción y reconstrucción del sí mismo. Y como bien lo afirma Luis Rosenblatt, la literatura trata la gama total de elecciones, aspiraciones y valores con los cuales el individuo debe tratar su propia filosofía personal. La literatura proporciona un vivir a través de, no solamente un conocer sobre. Cierro las comillas de Rosenblatt. Paralelo a este proyecto, trabajo con uno que en nuestra cartografía se ubica simbólica y realmente al otro lado del río. Palabra, Memoria, Vida es un proyecto de lectura con población forzada al desplazamiento por los grupos armados. Allí el trabajo es intergeneracional. Jóvenes, adultos y adultos mayores participan del proyecto. Conozco el otro lado de la moneda. La relación con una psicóloga que posibilita la catarsis del dolor es esencial. Participo con el trabajo de escritura colectiva. Partimos de los cuentos maravillosos para llegar después de un largo proceso a una narrativa construida colectivamente como si fuera un mito. Escribimos entre todos los héroes del camino. Para llegar a él leímos muchos textos durante más de 6 meses, en sesiones cada 3 meses de trabajo con la memoria y la reconstrucción de una historia que aún hoy no se acaba de escribir. Hasta aquí una capa de la cartografía armada en un tejido entre la historia personal y 3 momentos de la violencia de nuestro país en los que se incorporan nuevos actores y esta historia documentada a través de la experiencia de la promoción de la lectura. Podría haber dibujado el mapa desde otras convenciones, por ejemplo, desde las trayectorias lectores de los mediadores o desde las variaciones geográficas, así como una cartografía de lugares se elabora con mapas hidrográficos, mapas de relieves, mapas políticos, mapas culturales. Así la cartografía de la producción de la lectura está por construirse. Ojalá entre todos los que consideramos la lectura como un derecho y trabajamos para contribuir a que este derecho se garantice, construyamos los mapas que apoyen la transformación de esta práctica en un campo de conocimiento. Dos últimas reflexiones para cerrar que considero útiles para el tema que nos reúne. Estoy convencida de que un promotor de lectura debe sobre todo amar su condición. Este es un trabajo que solo se puede hacer bien desde un compromiso de vida. Es un trabajo que compromete a fondo la condición humana. Los mejores promotores de lectura que he conocido aman su trabajo. Son unos apasionados del tema. La promoción de la lectura está lejos de ser una técnica o un oficio que se adquiere a través de cursos de capacitación. Es cierto que un promotor de lectura debe conocer muy bien los materiales con los que trabaja, pero también es cierto que se las ha de ver con grupos diversos, insertos en dinámicas sociales y políticas complejas y debe tener los recursos internos suficientes para afrontar estas situaciones. Y otro aprendizaje que está relacionado con el anterior, una condición sine qua non para un promotor de lectura, es más, para cualquier mediador, es su reconocimiento como lector. Y no me refiero ni al manejo de un canon específico ni a un asunto de discriminación elitista. Estoy convencida de que todos como seres humanos tenemos la capacidad de leer y que dependiendo de un sinnúmero de condiciones desarrollamos más o menos esta capacidad. Sin embargo, un promotor de lectura debe iniciar por reconocerse como lector para así poder incidir voluntariamente en su propia trayectoria lectora
y transformarse cada vez en un mejor lector. Y un mejor lector no es el que más libros consuma. Conozco consumidores de libros un tanto indigestados con exceso de lecturas. Me refiero a lectores con capacidad crítica para cuestionar los textos, con capacidad para interpretarlos y orientar a las poblaciones con las que realizan la promoción, pero para que ellos a su vez dialoguen y conversen con los libros. De esta manera permitimos que la lectura y la escritura atraviesen los proyectos, ya sean pedagógicos, sociales, culturales y hasta los proyectos productivos, ¿por qué no? Y como bien lo dice Michel Petit, somos seres del lenguaje en casa perpetua de expresiones afortunadas. Bueno, ese es el texto, que es un poco como el recorrido que yo he hecho hasta ahí, porque yo pensaba y decía, bueno, ahora asesoro un proyecto en Monterrey que se llama Esferas Culturales y es TIEC. O sea, y no es que yo, sino que simplemente nos encontramos las personas y yo decía, pero ahorita decía, pero si es lo mismo documento, los mismos principios del documento base de que construimos para las esferas culturales de Monterrey. Entonces, Sí. pues Uy, eso era un poco como lo que quería compartir y bueno, toda una maestra. Nos has dado toda una cátedra a través de, además de una lectura transversal que nos está mostrando una realidad en todas sus dimensiones. Así que muchísimas gracias. No sé, yo tengo mucho que comentar, pero voy a darle a Catalina que la palabra para que ella convoque a los minutos que nos quedan, pero podríamos seguir hablando y hablando porque yo no hice sino tomar nota a medida que estuve hablando de las cosas que me iba recordando. Así que realmente es esto de evocar y de recorrer los caminos, ¿no? Nuevamente ese retorno creo que es mejor, es una de las experiencias más bellas. Cata, ¿tú estás por ahí o sigo yo? Y aquí estoy. No, pues no hay ningún problema. Si tú quieres, sigue. Yo lo único que quería decir es que, pues miren, esta noche hemos tenido dos mujeres que nos han presentado todo su recorrido, donde nos han mostrado toda la dimensión social y política del arte y de estos talleres, ¿no? Y todo el quehacer que desde ahí han realizado, ¿no? Eh, Distintos caminos, pero confluyen y pues ahí hemos estado todos, unos pellizcando desde un lado y otros desde el otro, pero ahí hemos estado todos metidos. Entonces, pues nada, invitar si alguien más quiere hablar y si no, pues sigue tu Glorita, no hay lío. Doy la palabra a otro y después yo hablo, si alguien quiere hablar. Hola, Gloria. Sí, Buenas noches a todos. Bueno, yo vine a ayudarles con el Zoom, sin embargo, he quedado sorprendida y súper deleitada con todo lo que escuché. Y, por ejemplo, en los aportes o lo que nos comparte Luz Marina, para mí ha sido sumamente enriquecedor porque yo hago algo de trabajo en comunidad. Gloria sabe que aparte pues estar en la fundación, yo he estado en la administración de gobiernos locales 2 periodos y ahora mismo en Panamá estamos frente a unos cambios, pues cambio de gobierno y demás, y han surgido muchas preguntas dentro de la administración donde estoy para las que de alguna forma Luz Marina me dio muchas luces. Por ejemplo, cómo abordar a las personas con discapacidades de la propia diversidad de las diferentes condiciones que tenga cada uno, que quizás lo vi como que, wow, qué enredo, pero viendo lo que nos presentó definitivamente que sí es posible. Y el brazo que siempre tienen los gobiernos locales es como el sueño que probablemente tenemos en Panamá de que ocurran tantas cosas siempre y cuando haya la voluntad del que toma las decisiones. Así que yo, por ejemplo, me voy con muchas ideas para dejar, ya sea que continúe en este proyecto o me retire, por lo menos dejar algunas recomendaciones a mi salida, porque es importante, por lo menos ya sí lo veo, que la comunidad donde uno está haciendo vida crezca, evolucione y sea mejor cada día. Y cómo no desde este enfoque tan particular que tiene por encima de todo a la gente y a sus vivencias. Eso es lo que quisiera yo decirles. Y también, pues, Beatriz, cómo cuentas de manera tan bonita, tan artística, una realidad
que se está viviendo. Por ejemplo, lo que contabas es lo que pasa en Colombia, pero nosotros acá tenemos otros sufrimientos parecidos, y que también nos ocupan la mente muchas veces, pero decirlo con esa galantería, con esa artística que lo dices tú, pues definitivamente que es un llamado quizás a pensar y a repensar lo que estamos viviendo, pero sin perder de vista pues que es parte de la vida misma, y que se puede mirar desde el disfrute de lo que ocurre, para compartirlo y que la gente lo comprenda quizás distinto, porque muchas veces decimos no queremos saber, a veces no queremos ver ni las noticias, pero tú comentas lo que ocurre, tú dices la noticia de forma quizá como hermosa, bonita, romántica, creativa, artística. Yo me voy, estoy aquí aún, ¿no? Pues súper contenta de haber estado hoy con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Alguien más va a hablar? Yo Pues quisiera, ay, dale, Oscar. sigue, Luz. Bueno, gracias. Sí, quisiera decir algo con respecto al material que Gloria está compartiendo. Eh, Hay uno que resume lo que pasó con Territorios de Paz y Convivencia, ya lo van a ver, es un trabajo que se hace desde el arte, como les explicaba, pero las composiciones que ven allí y todo el trabajo que surge fue hecho por los jóvenes y los niños del municipio. Las grabaciones, la música, la danza, el trabajo de video, todo está hecho por ellos. Y el segundo es uno de de un video que tengo que mencionar muchísimo porque también quiero recalcar aquí el trabajo que desde fuera de la fundación hemos hecho algunos al unirnos, en este caso con Leonardo Lovera, que además estuvo conmigo en el equipo del taller de cine. Estuvimos trabajando juntos en dos proyectos del Meta, Relatos al Derecho. Fue un proyecto preciosísimo que estuvimos desarrollando los dos, y ese video cuenta precisamente cómo fue que se hizo, de las manos ahí directas de Leonardo. Entonces quería como hacer esa acotación y también mencionar a otros compañeros que fuera han estado trabajando conmigo, y que ha sido maravilloso encontrarnos en todo en este sello de la pedagogía TIEC, y también como con ese punto que cada uno ha ido colocando. Entre esos está Harold, con el que también desarrollé un proyecto con la presidencia. Está Norita también, que estuvimos también desarrollando proyectos en la alcaldía. Entonces, como rescatar también eso tan valioso, que aunque la POMBO se haya terminado, todavía seguimos teniendo como esos encuentros en donde se unen y se juntan todas esas vivencias y también todos esos aprendizajes, los podemos poner a favor de la comunidad. Eso quería resaltar. Gracias. Gracias, Luz. Oscar. Vale, no, darles las gracias a Luz Marina y a Beatriz, porque ha sido una noche muy enriquecedora, muy llena de imágenes que nos llenan de vida, ¿no? O sea, nos llevan a esos momentos y nos permiten como encontrar esa esencia que siempre se tuvo y que es lo que tú planteas, Beatriz, de que es un compromiso de vida para poder asumir estos retos, ¿no? Entonces, muchas gracias y felicitaciones ante todo. Bien. Gracias. Gloria. Buenas noches, gracias Luz Marina, gracias Beatriz, gracias a todos. Es muy grato, placentero y conmovedor escuchar toda esta vivencia y este compartir de experiencias y obviamente mueve la memoria. Mm, Aunque digamos que yo entré mucho más después de los 90 a la Pombo, y no estuve tan cercana con Gloria, sí creo que definitivamente la metodología del TIEC está y sigue estando presente, o sea, estuve en ese momento. Yo tomé talleres con Gloria, alcancé a tomar un taller, pero igual el vincularme a la Feria del Libro me puso en una dinámica bien interesante y bien mágica
alrededor del juego, de la literatura, sí, de poder sentir que hay un espacio para poder crear y para poder soñar. Entonces, escucharte a ti, Beatriz, escuchar a Luz Marina, con quien también pues compartimos muchas experiencias y con todos, es realmente hermoso. Sí, es lindo porque mientras que las escuchaba como que iban apareciendo las imágenes, sí, de los momentos, también del compartir de uno, de los encuentros, de la palabra, de la magia de la palabra, de la creación, de la creatividad, de poder estar ahí. Entonces, Gloria, muchas gracias Beatriz, Luz Marina, todas, de verdad que es bien bello y bien conmovedor, bien grandioso, pues, porque se mueve algo, siento mariposas en el estómago, de verdad, de escuchar y de volver nuevamente como a sentir y a hacer presencia, la pombo, la casa, sí, los rincones, las ventanas, la biblioteca, los cuentos, los autores. Muchas gracias. Bien, sí, definitivamente, eh, cuando yo digo la pombo continúa en nosotros. Mm. La pombo no se acabó, estamos nosotros. De acuerdo, Gloria, de Yo acuerdo. todavía, a estas alturas de la vida, a estas alturas de la vida, que para mí es mucho, en el tiempo, en la experiencia, en la edad y todo, estoy hablando aquí en Panamá, 25 años después, y de pronto digo, no, porque nosotros aquí en La Pombo, porque como esta también es una fundación, digo, y tengo que reaccionar, ¿no? ¿Qué quiere decir que nos marcó? Y como dice Beatriz Elena, fue un momento como todo converge, la búsqueda es que la narrativa de Gloria de lo que ocurría en La Pombo, en el ejercicio de formación que estábamos haciendo, en un ejercicio colectivo, donde el debate, las preguntas, las dudas, las búsquedas estaban presentes, es la escuela. Es la escuela que nos fue formando a todos, ¿no? Entonces me parece que esta memoria es importantísima y yo quisiera como resaltar primero la necesidad de como de profundizar sobre cada una de las cosas que ustedes plantean. Yo escucho a Luz Marina y me reconozco allí. Y me reconozco en mi recorrido, la estaba diciendo, pero es que esa también soy yo. Yo también he estado por esos caminos. Yo también, o sea, como si yo fuera la alumna, ¿ya? Es porque uno se va, también he vivido estas experiencias, ¿no? Entonces, como ese efecto reflejo que tenemos, ¿no? Al escuchar al otro. Y creo que hay algo muy importante que ha ocurrido en estos encuentros y es este sentido de admiración y respeto por el trabajo del otro o de la otra o de todos y de todas. Porque si nosotros escuchamos cada uno y uno dice, ay, sí, qué increíble todo lo que ha hecho, ¿ves? Entonces eso creo que es muy importante en ese reconocimiento porque el TIEC comenzó con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué por qué los maestros y las maestras no pueden ser creativos? Porque una maestra me dijo, Gloria, eso es para ustedes los artistas. Y yo decía, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no todo el mundo? Y a partir de esa pregunta empezaba toda esta exploración. Entonces, me parece y la otra es cómo construimos una pedagogía propia, que si bien los grandes maestros del mundo nos han enseñado tantas cosas, y nosotros podemos estudiar a un Macarenco, a Montessori, a todos los grandes pedagogos, pero cuando nos construimos nosotros como latinoamericanos, cuando creamos nuestra propia pedagogía y cuando
los años 70 fueron verdaderamente después de todo el movimiento del 68, los 70 nos abrieron muchas puertas y encontramos todo el movimiento de la educación popular en América Latina y Pablo Freire y todo lo que nos estaba mostrando quiénes éramos nosotros y el boom de la literatura que nos estaba mostrando quiénes somos nosotros como latinoamericanos. Y ahí empieza uno a alimentar esta pedagogía, alimentar una pedagogía que es nuestra, y creo que el hecho de que nosotros la veamos viva es porque es que eso es de cada cual, eso no es de fulano. Como decía un niñito aquí, que siempre cito de esa experiencia, y es que Margarita, ¿tú te acuerdas de Margarita González, verdad, Beatriz Elena, allá en Manizales? Margarita estaba dando un taller aquí en el Darién Profundo, por allá en el río Tuira, donde había una comunidad absolutamente huonán, toda, pero solo había una familia guna, una cuna, nada más. Y un niñito como de unos 5 añitos de preescolar estaba en el taller con Margarita y ella llevó una música de un músico cuna, ¿cierto? Y para el taller, y cuando puso la música, el niñito saltó y dijo, eso es mío. Ay, eso es mío, eso es mío. Él estaba rodeado de otra cultura y él reconoció lo suyo. Entonces yo siempre digo que nosotros podamos decir esto es mío, ¿no? Que nosotros podamos construir, porque siempre pensamos en las palabras de García Márquez que a 500 años todavía no sabemos quiénes somos. Y eso que de alguna manera Beatriz se habló de esa singularidad, de eso, de ese reconocernos, de ese saber quiénes somos, esta identidad. Eso es lo más político que nosotros tenemos, ¿no? En esa búsqueda de saber quiénes somos. ¿Mm? Entonces me parece que hay de todas las experiencias, y hoy es de verdad, hoy lo he sentido especialmente, me ha conmovido esto, porque si bien todo no, o sea, por eso es lo que cada cual puede aportar, ¿no? Por ejemplo, Luz Marina nos trae todo el trabajo con población diferente en situación de discapacidad. Lo hemos trabajado de alguna manera, pero ella trae un enfoque directo que nos ayuda a ver muchos matices de esa práctica. Y, y, y yo sabía que con la literatura, yo estaba esperando ansiosamente que apareciera Beatriz Elena, porque esto de la literatura y de la lectura, además de ser un reto y un dolor permanente cuando nos enfrentamos a los sistemas educativos, y bueno, no hablemos de eso, pero la literatura es como el alma, lo que palpita en el trabajo que nosotros hacemos, no importa en qué campo. Está ahí palpitando todo el tiempo. Nos alimenta, es la cita, es la búsqueda, son los libros. Y yo quería comentarles algo. En el diplomado de Educación y Cultura Ambiental que estamos realizando con el Canal de Panamá, yo siempre llevo libros. Libros, me llevo una bolsa y más o menos los temas, pongo una mesa de títulos y todo para que... Y hace como 2 semanas yo le dije a Lida Parra, le dije, ay Lida, yo estoy cansada de cargar libros, estos maestros ni los miran. Estoy cansada de llevar libros y bueno, resulta que 2 semanas después un maestro que nosotros lo habíamos calificado de como un tiro al aire, que llegaba tarde, que no hacía nada, que llegaba solo a almorzar, bueno, un maestro especial. Llama a Lida y le dice, dígale a la maestra mayor, que soy yo, claro, la vieja, a la mayor, dice, dígale que yo quiero que ella les hable del diplomado en una red de la que pertenezco de docentes. Entonces, me llama y me dice, mire, ¿sabe qué, profesora? Es que yo creo que él no entendió nada que era el diplomado. Yo estoy segurísima que no, pero él dijo una cosa. Yo hablé y expliqué cómo usted llevaba libros allá. Entonces, lo único que a él le caló era que los libros estaban allí, ¿ves? Entonces, pues para mí fue como una respuesta también, ¿no? A todo el esfuerzo, y en realidad él estaba vinculado con una red de maestros que se ayudan entre sí, maestros de México, de Canadá, de Chile, de Argentina, de Panamá, y uno no se espera de pronto que las personas en ese momento conocíamos a este maestro, todo lo que trae detrás.
hizo su proyecto ambiental, yo decía, de verdaderamente aquí hay una prueba que hay que creer en la gente, hay que apuntar a la gente. Eso me parece que es importantísimo, digamos, ese aporte. Y creo que yo tomaría dos cosas. Uno, esos viajes maravillosos que ustedes nos han contado a través de toda la experiencia, esos recorridos, que yo estoy seguro que solamente son una partecita, porque tendríamos mucho que contar, pero cada una de ustedes nos contó un viaje de conocimiento, un viaje donde, así como decíamos en estos días, Marco Polo iba narrando, nos fue informando, nos fue dando, nos fue ubicando en la realidad. Como decía Ana Melisa, es que la narrativa de Beatriz Elena, con todo el dolor, todo nuestro mundo teñido de rojo, y con toda la riqueza humana que se va encontrando en esos mismos grupos, es lo que nos muestra la verdadera dimensión humana. Y como dice Italo Calvino, lo que solo la literatura nos puede dar. Es así. Entonces, apostarle a eso, apostarle al arte, porque la literatura es arte, es importantísimo. Otra cosa, diga, Ana Melisa, ¿te acordás en el proyecto de Primera Infancia y Ciudadanía que pusimos el globito rojo, la película para las maestras de Pueblo Nuevo? Entonces, cuando empiezas a encontrar lenguajes en común, ¿no? Que hemos compartido en eso, me parece súper importante saber que tú hablas de Monterrey. Bueno, pues yo también estoy viajando a Monterrey con la red de Primera Infancia, ¿cierto? Y entonces, de alguna manera, hay territorios que compartimos, momentos que compartimos, y como tú dices, es un intangible, pero que ahí está. Pero no es que sea, yo solamente quiero decir, no es porque haya un libro gordo de Pepete, de Petete que es el TIE, sino porque el TIE es nada más que es un espacio que se nutre de la vida. Entonces, como es un espacio y que además no tiene una carga para ponérsela a los demás de conocimiento, sino que recoge los conocimientos para construir entre todos, es ahí donde nos podemos reconocer en ese momento. Entonces me parece que es súper, súper importante. Y finalmente yo quería decir que prácticamente lo que estamos haciendo es un taller de talleres, Beatriz, escuchando a todo el mundo. Y nosotros ya hicimos la primera experiencia. Vinieron Álvaro y Catalina, hicieron talleres con 2 talleristas de Panamá. ¿Ves? Y ha sido así. Estamos tejiendo. Ojalá pudiéramos hacerlo con otros países de América Latina, pero por ahora estamos aquí, poquito a poco. Que esperamos que podamos hacer eventos en Panamá, eventos en Colombia, y podemos encontrar, porque esto tiene que ser un movimiento, un pensamiento. Son ustedes los que tienen que ir liderando estas cosas, los que tienen que ir llevando, porque cuando uno ve muchos contactos, es muy amplio lo que está ocurriendo. Entonces, quería como resaltar eso. Es un sueño poder escuchar esto. Cuando decimos de sueños, es un sueño hecho realidad poder escuchar esto, y yo les agradezco muchísimo porque nos estamos nutriendo todos. Todos estamos trabajando y nos estamos nutriendo de estas esperanzas, de estas experiencias. Así que bueno, era eso un poco lo que quería yo comentar. Tengo muchas cosas, anoté así, escribí tantas cosas de lo que ustedes plantean que, que definitivamente es como para hablar mucho, mucho. Sin embargo, yo quería decirles que igual estamos planteándonos siquiera hacer ahora vamos a terminar con estos encuentros, todavía nos queda un encuentro, ¿no, Cata? Con 2 talleristas que están en París, y por lo tanto Sí. tenemos que cuadrar horario para cuando sobre todo está Jorge, que es que tiene, es de los más antiguos, desde el 78 tomó el taller conmigo, imagínate, desde el 78, o sea que somos viejos. Y nos falta ese encuentro
y después entonces queremos seguir creando como unas pequeñas comunidades de conocimiento donde podamos reflexionar a partir de estas conversaciones, tomar algún tema para poderlo conversar y crear digamos, estas reflexiones que tú planteas, Beatriz Elena, que son tan importantes. Y como decías tú, Luz Marina, la socialización, el que podamos conversar sobre esas experiencias. Era eso un poquito lo que yo quería, como mostrarles un poco los sueños que tenemos ahora. Que ya creo que, no sé, creo que con esto ya podemos ir cerrando. Estamos en el tiempo. No nos desconectamos. Luz Marina y Beatriz, y también Gloria, yo les voy a pedir la autorización desde ahora, porque si quieren participar en un chat que estoy integrando de Panamá y Colombia, de talleristas, que se llama, le pusimos el llamado de la tribu, el llamado de la tribu, porque ocurrió en pandemia. Entonces, en pandemia, como no nos podíamos ver, entonces yo puse ese chat, y entonces nos hicimos un taller virtual, un TIEC virtual, sobre nuestra casa, nuestra sobrepiel, que eso le aprendí a Cruzana. Y trabajamos, todos éramos talleristas, o sea, que como hacíamos en la Pomo, nos gozábamos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces a partir de eso hemos ido como juntándonos, conversando, y ahí vamos entrando, porque yo quiero ir haciendo el tejido de los dos países. No sé si tú sabes, Beatriz, nosotros estamos en Ciudad del Saber, que es un proyecto muy especial aquí en Panamá, porque es el lugar donde estaba la base militar de Clayton, donde se formaron, era la Escuela de las Américas. Ya me te imaginas, ¿no? Que voy a que exorcizar ese lugar. Ay, claro. Total. Y nos ha tocado un poquito así. Y se creó aquí con una iniciativa de gobierno en la empresa privada, es la Ciudad del Saber. Te invito para también que entres a la página. Es un centro internacional, es una plataforma de encuentro de universidades, de investigadores, de trabajadores, es de verdad, y nosotros estamos allí. Así que yo espero que nos podamos encontrar en Ciudad del Saber un día, nosotros, y podamos hacer un taller de talleres, ¿sí? Buenísimo. Vamos a traer tu taller de talleres aquí, ¿sí? Y entonces estaremos, serían, digamos, estamos ahí conectados ya. Era eso lo que quería como plantearles. Igual en cualquier momento, como un poquito dice con Oscar, cuando necesitamos, aunque sea en la virtualidad, una charla o algo sobre literatura o Luz, sobre la experiencia tuya, digo, bueno, ya sé que puedo contactarle y ver qué podemos hacer, porque se trata de que podamos hacer un tejido entre países. Qué bien. Pues muchas gracias. Muy rico No, escuchar. Luz Marina. Ay, me encantó ver todas esas fotografías y todas esas historias y toda esa experiencia del movimiento, de la imagen, sí. Y yo digo, ay, qué rico, es como eso que uno hubiera querido también. todo Sí, el porque tiempo. sí. Todo el tiempo está uno reconociéndose, quisiera como, muy lindo eso, muy lindo esto del cine, de la imagen, verdaderamente es una puerta que nos abre muy grande, así como ocurre con la literatura del cine, que es eso, verdaderamente es grande. Así que bueno, yo creo que ojalá podamos, ahora, Cata, ¿tú estás en Bogotá, Beatriz, viviendo? Sí. Yo vivo en Bogotá. Ok. O sea que, bueno, la próxima vez que yo vaya a Bogotá, que será pronto, les llevo el libro, porque las dos tienen esa experiencia intergeneracional. Entonces les llevo el libro del abuelo de mi abuela, que fue un proyecto que nosotros hicimos aquí muy grande por el centenario de la República.
para que, bueno, ya todos podamos tener, todos lo podamos tener, todo el mundo lo ha tenido de los talleres. Bueno, qué Bueno, bueno. pues, ok, Bueno, pues, qué rico este encuentro. Muchas gracias. por Ah, favor, ustedes. yo Ay, también. muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, de verdad. Muchas Muy gracias. Termina lindo Catalina por toda la escucharlos. gestión. Gracias. Hermoso Gracias, Feliz escucharlos. noche. Chao. Gracias. Descansamos. Muchas Chao, gracias. gracias. Se vayan, Gracias. antes de que se vayan, quiero decirles que nuestro encuentro con los compañeros que están en Francia lo estamos programando probablemente para el día 26 de mayo, que es un domingo, por ahí más o menos en el horario de 10 a 12 de la mañana, porque pues ustedes entienden que la hora allá en Francia en estos Claro. momentos están por allá como de medianoche. Entonces, la idea es que podamos estar con ellos. Son Jordi Minos y Antonio Novoa, que llevan, pues, que han estado con esta pedagogía en diferentes momentos. Y pues vamos a ver, y pues tan chévere otro momento para que de pronto la gente que no se puede conectar los miércoles lo pueda hacer en otro día. Bueno, Chévere. Igual, perfecto. pues ahí quedan las grabaciones y pues todos estos links también los vamos subiendo de lo que ustedes nos quieran compartir para irlo subiendo porque pues esta es una comunidad de conocimiento, esa es la idea. Bueno, Vale, muchas Cata, muchas gracias. Muchas gracias. Linda. Chao. gracias. Chao, adiós, que descansen, qué Entonces, rico. Lo igual. mismo. Abrazo. Sí, igual. Gracias.